Dice, mas tú cuando ores, entra en su aposento y cerrarás la puerta. Ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que veas en los secretos te recompensará en público. Un día atrás, alguien me dijo, tú sabes muy bien que yo te he tratado de dar a conocer, que he aprovechado algunas oportunidades para darte a conocer. Y usted se equivocó, hermanito. Discúlpeme, perdóneme. La palabra del Señor dice, búscame en secreto y vuestro Padre que está en los cielos te recompensará en público. El hecho que usted haya sido un instrumento para que yo esté en alguna actividad y sea honrado es la gracia de Dios. Pero no te lleves lo que no es tuyo, porque el Señor dice, búscame en secreto y vuestro Padre que está en los cielos te recompensará en público. Si me cantaron el cumpleaños feliz en los años 70 delante de 20,000 personas en el teatro universitario, eso es una honra de Dios. Pero no se la voy a atribuir a un hombre, sino que Dios utilizó un medio para honrar a aquel que le busca en secreto. Aleluya. ¿Están acá? Luego dice orar, ok, hay cosas, yo le he dicho otras veces, que hay cosas que ni siquiera usted tiene que pedirlas. Son el resultado de principios que usted aplica. Cuando el Señor dice, si escuchares mi voz y guardares mi palabra, estas bendiciones se alcanzarán. Son las bendiciones de la obediencia. Ya, mi obediencia a su palabra, mi obediencia ya automáticamente me garantiza el éxito. Y te dice, riqueza y honra hay para los íntegros de corazón. Quiere decir que ya en la integridad en que tú te conduces, ya hay provisión abundante. Entonces, sí, vive en integridad. Porque muchos de nosotros, como aquel hermano que expresa, ¿te acuerdas el relato de un hombre que estaba con un amante en un hotel? Y dice que le mandó a pedir una pizza. Y le mandaron una caja de pizza, pero full de dólares. Y él dijo, esto no es nuestro. Vamos a devolverlo. Y entonces hicieron empeño y llevaron la caja de pizza full de dólares a la pizzería. Le dijo, me disculpan, esto nos llegó a nosotros pedimos una pizza y nos llegó y le devolvieron la pizza. Le dijeron, señor, esta caja estábamos solicitándola, estábamos pagando recompensa. Oye, todavía hay gente honesta que responde y usted trajo esto. Así que gracias, permíteme, aquí está la prensa, queremos hacer una reseña. Dijo, no, por favor, no se lo diga a nadie. ¿Por qué? Porque con la que yo ando no es mi mujer. Y entonces toma esa enseñanza, este hermano que es colombiano, me escapa ahorita el nombre de él, porque el hombre era honesto, pero no era íntegro. Era honesto, devolvió los reales, pero no era íntegro porque estaba con una mujer que no era de él. Y Dios nos guarde a nosotros como cristianos, porque a veces somos honestos, pero no íntegros. Y a veces podemos ser íntegros, pero no honestos. Entonces, qué tremendo es, porque hay recompensa para la integridad y para la honestidad. Riqueza y honra. No hables mal de la gente, no te metes en rollo, guárdate, porque como la canción, ay Dios mío, guárdame la lengua. ¿De acuerdo? Porque dice que la lengua es un miembro, que es el más pequeño de los miembros, que enciende un bosque, que los caballos son controlados por la rienda y el barco por el timón. Y ustedes no pueden controlar la lengua, dice el libro de Santiago. Dice que la lengua es un miembro más pequeño que se jacta de grandes cosas. Y él mismo enciende llamas y dice que es inflamada por el infierno. La lengua. Y aún Santiago dice que aquel que aprende a refrenar su lengua ha alcanzado sabiduría. ¿Qué le parece? Y entonces Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No te metas en rollo.
Ni en silla de escarnecedores. No te pongas a hablar ni te juntes. Cuando usted vea esas magollas de gente, hágase a un lado, porque usted es un rey. Ahí está el texto, gracias. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores. No se relaciona en conductas y comportamientos que están en contra de tus principios, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. No como antes que decían que no había que ir al cine. No, la silla de escarnecedores es sentarte a darle a la lengua. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sé selectivo de tu hablar, de tus amistades. Hay personas que son tóxicas, hay personas que realmente nos corrompen. Seguimos. Sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Ahora tiene las bendiciones solamente por cuidarnos de eso. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Y diga conmigo, y todo. Diga conmigo, y todo lo que hacen prosperará. Hay cosas que se dan de la mano solamente por vivir bajo los principios de Dios. Hay cosas que oramos, pero hay cosas que son el resultado. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres prosperidad? Dice, para que te vaya bien, para que sean largos tus días en la tierra. Entonces, quiere decir que la honra provoca bendición. Aleluya. Ya vamos a llegar al punto. Dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabéis qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí hay un orden, aquí hay un diseño, y empieza por la paternidad, la identidad de un hijo. No hagáis, dice, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso se llama adoración. Santificado sea tu nombre. Luego viene el gobierno de Dios, que empieza por tu vida personal, familiar, empresarial, y el propósito de Dios. Dice, venga tu reino y hágase tú. Es propósito de vida. Estamos hablando del gobierno de Dios y estamos hablando del propósito. Estamos hablando voluntad, tiene que ver con propósito. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, incluye en tercer nivel la comida. Tercero, quiere decir que primero es el reino, segundo el propósito, y después toda cualquier necesidad que puedas tener. Hay que revisar esto. Nuestro cada día, danos hoy. Y perdona, ahora viene nuestra relación con nuestro prójimo. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Te voy a decir algo. Yo antes, anoche, casi lo hago siempre, reviso mi vida, me lavo con la sangre de Cristo y me acuesto. Y tengo que hacer una revisión de reacciones, actitudes, expresiones, cualquier incomodidad que tuve en mis relaciones. Y empiezo a también admitir mis errores y perdóname, porque de alguna manera algo me afectó. Y entrego, Señor. Y me lavo con la sangre y me acuesto. ¿Por qué? Porque no soy escaparate. Yo no voy a estar guardando peroles viejos y me voy a acostar con hechos chiveros. Yo saco toda mi inmundicia y me lavo antes de acostarme, porque en paz me acostaré. Y para acostarme en paz tengo que perdonar y pedir perdón. Entonces, eso va haciendo lo que se llaman hábitos de desarrollo de nuestras propias vidas cada día. Entonces, mi relación, acuérdense que mi relación con Dios depende de mi relación con el prójimo. Para mí es muy importante cuidar mi relación con mi prójimo, porque si no, es interferida mi relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y el segundo mandamiento no es diferente al primero: a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir
que mi relación con mi prójimo, empezando desde nuestro hogar con nuestra esposa, es fundamental para tener una relación con Dios. Aún dice la palabra de nuestras esposas, para que no sean estorbadas tus oraciones. Quiere decir que el primer prójimo que tú tienes es a la mano. No es como dice el mundo, que el matrimonio es dormir con el enemigo de la guerra. No, ese es el mundo. En Cristo Jesús es tu prójimo, la cual necesitamos. Nosotros anoche, antes de acostarnos, conversábamos algunas cosas y Pilar, mi esposa, me decía algunas palabras comprensibles en estas cosas y me manifestaba aún ese ambiente de restauración. Y eso es algo que es una forma de vida. Nunca guardar cosas y no antes bien resolverlas siempre a tiempo. Entonces, yo no voy a comprometer. Para mí, la relación con Dios es lo más importante. Y si mi relación con Dios depende de mi prójimo, yo voy a tratar de cuidar mi relación con mi prójimo para no interferir mi relación con Dios. En muchos escenarios termino pidiendo perdón porque no sé, tal vez, aunque no haya sido mi intención, aún tal vez dije palabras y expresiones que generen problemas o incomodidades o fueron mal interpretadas. Porque a veces uno dice cosas, se le da otra interpretación. Y usted me dijo, no, yo no dije eso. Pero como esa persona entendió de esta manera, le digo, ay, perdóneme, porque no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que esa persona piensa. Y para mí, si realmente mi actitud no fue la correcta, enseguida digo, ay, perdóneme, porque no lo dije con esa intención. Una de las cosas que reafirmaba en mi oración antes de acostarme, el Señor conoce mi corazón. Hay cosas que he hecho tal vez tan mal vistos, hay cosas que he hecho que realmente me ven como si yo hiciera las cosas con premeditación o que a lo mejor actué con mala fe, pero menos mal que tú actúas en mi corazón y aún sabes muy bien que yo no pensé ni nada, pero si fue afecté, te pido perdón y perdono y restituyo. Porque aún queriendo hacer lo bueno, puedo hacer lo malo. Y aún, aunque yo realmente diga algo y tal vez entienda de otra manera, por causa de mi relación con mi hermano, perdónenme. Entonces, mantengo siempre cuidado en nuestra relación con Dios, dependiendo de nuestra relación con nuestro prójimo. Luego dice, habla de no me metas en tentación, que estamos hablando de lo que esos escenarios que están siempre provocándonos y que dice la palabra que la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia, Job 28:28, es apartarse del mal. Es decir, que yo también tengo que discernir y saber que eso no me conviene y yo debo tomar retirada. Eso es sabiduría, eso es inteligencia. Entonces quiere decir que yo también tengo que saber cuáles son mis espacios y a dónde yo puedo compartir y cuáles son las conversaciones prudentes y cuáles son las redes sociales que puedo ver y cuáles son los Facebook o Instagram que me conviene, porque de alguna manera me embelezco en ellos y termino pecando, porque la lámpara de tu cuerpo son los ojos y lo que entra por tus ojos hacia alumbrar a tu cuerpo. Lo dice más abajo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estamos hablando ahora del conflicto espiritual. Líbranos del mal tiene que ver con las obras de Satanás, los ataques espirituales. Líbranos del mal, ¿ok? Porque tuyo es el reino, termina en adoración y alabanza, el reino y el poder, la gloria por todos los siglos de los siglos. Versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, reafirma el código principal de una oración efectiva, que es el perdón. La columna vertebral de la vida cristiana es el perdón. Entonces dice, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo llegué a odiar a una persona en particular por cosas que pasaron en el pasado, y cuando estaba empezando mi camino en el Señor, sé que me iba a ser muy difícil otorgarle el perdón, porque a veces es fácil pedir perdón, pero ¿cómo nos cuesta otorgarse? ¡Wow! Y empecé a orarle al Señor, que me diera el momento oportuno y que me ayudara, porque sé que no me era fácil. Y llegó el momento, en un momento oportuno, que tuve que decirle, necesito hablar con usted. Y le hice ver muchas cosas que consideraba que no estuvieron bien. Y les dije a él,
tal vez de lo que usted hizo estuvo muy mal. Y creo que le hice la lista de las cosas que me consideraba que había hecho mal y pareciera ser que yo tenía la razón, porque la persona actuó con mala fe y con mala intención e hizo daño. Pero le dije, ¿sabe qué? Yo no merecía el perdón de Dios. Yo no merecía eso y el Dios me perdonó sin merecerlo. Por tanto, aunque yo pareciera que por las cosas que usted hizo no lo merece, yo tampoco lo merecía. Por tanto, así como Dios me otorgó el perdón, yo le otorgo el perdón y le pido a Dios que tenga misericordia de su vida y que usted tenga un encuentro con Dios. ¿Okay? Es tremendo que esa persona que me tocó restituir sobre una situación difícil que no quiero mencionar ahorita y tampoco es el tema, pasó el tiempo y tenía una cáncer en la próstata. Y y le dice mi hermano Enrique, ¿por qué no le damos una visita? Y pues vamos. Y me voy con mi hermano Enrique a visitarlo. No sé si ella estaba ese día, estaba conmigo también, ¿verdad? Le visitamos, sale en silla de ruedas. Y Enrique, mi hermano, lo conduce le habla del Señor y le dice, ¿quieres entregarle tu corazón a Jesucristo? Y yo, yo estaba esperando que usted me lo pidiera. Y entonces nos guiamos a los pies de Jesús. Y entonces mi hermano Enrique me dice, Alberto, ministrale. Le dije, ¿cómo no? Y empecé a orar, rompí las maldiciones, el cáncer, maldije las raíces cancerianas que se fulminaran y murieran en el nombre de Jesús. Declaré mi bendición a esa persona que me costó perdonar. ¿Sabe qué? Después un día en Flamengo, ahí en Parque del Este, va con un bastón. Y entonces se lo conseguí con mi hermano Enrique. Y le dijo, usted, el día que ustedes me oraron, me sané. Y aquí estoy caminando con un bastón y espero dentro de poco soltar. ¡Wow! Dije, qué tremendo es que aún aquella persona que en alguna ocasión de mi vida me costó otorgar el perdón, ahora Dios me usó también para provocar la salud y la sanidad de su pueblo. ¡Qué tremendo! Entonces son experiencias que van marcando nuestra vida. Porque si perdona hasta los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis las ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestro. Dice en el libro de Hebreos capítulo 12 en adelante, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, seguir, y hacer sendas derechas, o sea, enderezar, y para vuestros pies, endereza tus pasos, para que los cojos, los que cometieron el error, no se salgan del camino, sino que sean sanados. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Estamos de una experiencia, no de la salvación, sino de una experiencia. Y mire cómo dice acá. Mirad bien, no sea que alguno dejando de alcanzar la gracia, el favor inmerecido de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que no tan solo es el rollo que tú tienes, sino que este veneno que está eyaculado en ti, te lo siembras a otros. Siembras a otros. Siembras a otros. ¿Por qué razón? Porque tú tienes un cuerpo, un corazón enfermo de rencores y resentimientos, amargura. Y empiezas a difundir tus heridas. Y a través de tus resentimientos contaminas a las personas, las corrompe y al rato son ya dos y van difundiendo la amargura. Y qué tremendo es cuando alguien con sus enfermedades emocionales corrompe y enferma a otros. Y muchos somos arrastrados por causa de eso. ¿Ok? Entonces, no, limpia tu escaparate, saca los recovecos de tu vida, no contamines a otros con rencores y resentimientos. Esta falta de perdón, estés lleno de rencores y empiezas a interpretar las cosas de acuerdo a tus rencores, como dice allá el libro de Juan, primero de Pedro, dice que el corrompido todo lo ve corrompido. Y cuando el corazón está corrompido con rencores y resentimientos, todo lo interpreta de esa manera. Entonces,
mis ojos están empañados por causa de mí. ¿Cómo yo voy a librarme de eso? ¿Cómo? Perdonando. Tal vez tengas razón. Es lo mejor, quieres razonar sobre lo que te hicieron. Sí, no razones en función de la persona, razona en función de cómo tú estás actuando. Escúchame. La persona puede irse ya al mismo infierno, pero que no te arrastre a ti. ¿Por qué? Por falta de perdón. Se habla de una mujer de los que salió en New York Times, el periódico de los Estados Unidos, hace muchos años. Una mujer que fue secuestrada. Y dice que los secuestradores la violaron, la abusaron. Y ella logró escaparse de sus plagiarios. Pero en el escape perdió un brazo, si mal no recuerdo. Y le pregunta a un periodista del New York Times: ¿qué desea usted para ese desgraciado que le desgració su vida, la secuestró, la violó y perdió un miembro en su escape? Digo, nada. ¿Cómo es que usted, la razón, no va a desear nada a alguien que desgració su vida? Le digo, ya con lo que me hizo fue suficiente, no quiero que me destruya lo que me queda. ¿Cómo puede una persona que hizo daño seguir haciendo a otra persona daño? A través del rencor, a través del resentimiento. Entonces, ella dijo, ya me hizo daño, pero yo no puedo seguir viviendo con el resentimiento de que me violó, que me abusó, que perdí un miembro. Ya no puedo, yo tengo que vivir en paz. Entonces tengo que perdonar porque no puede que me desgracie mi vida, porque ya daño me hizo, pero no puedo seguir con ese daño toda mi vida. ¿Cuál es el daño? El rencor, el resentimiento, la amargura de las cosas, el deseo de venganza. No. Entonces qué tremendo es que hay amigos silenciosos. Estás tan herido en el corazón por lo que le hicieron y está comiendo sabroso. Oye, una parrilla sabrosita con chorizo bien picadito, con picantico y guasacaca. Y pasa la persona que le hizo, ya me eché a perder la comida, tan sabrosa que estaba comiendo. Y él te echó la comida y la persona pasa lo más tranquilo. Te echó a perder la comida. ¿Él te echó a perder la comida? No, porque tú por falta de perdón echaste a perder tu buen rato. Vale, que nadie te esté echando a perder la comida. Sácate esa yuca. Dígale que está a su lado, sácate esa yuca. Ahora viene la otra parte interesante. Vean ustedes que todo el capítulo me encanta. Cuando estoy dando el texto me encanta. Ahora dice tesoros en el cielo, dice el versículo 19. Ahora dice tesoros. Estamos preparándonos para una gran bendición. Oye, levánteme el espíritu. Estamos preparando por una gran bendición. Alábalo. Cerrando grietas, cerrando la fisura para retener el vino nuevo. Aleluya. Aleluya. Permita a Dios que estemos hablando por el Espíritu Santo. Versículo 19. Seguimos, mis estudiosos, con el versículo 19 de Mateo capítulo 6. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompe y donde el ladrón mina y hurta. Tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde el ladrón no mina ni hurta. Ahora vamos a ver cómo se hacen tesoros en el cielo. ¿Okay? Tuvimos en estos días un curso de Bitcoins, cómo se maneja la moneda virtual, de qué manera las carteras virtuales, porque paso a paso ya el dinero físico se está perdiendo, ya poco se usa, ya lo vemos, pago móvil, transferencias, tarjetas, y poco a poco ya los papelitos ya no van a salir. Ahora tenemos que adaptarnos a lo virtual, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se mete en Bitcoin en el cielo. Aleluya. ¿Cómo vamos a programar ahora
estos ingresos en el cielo. ¿Cómo vamos a hacer esos ingresos? Vamos a ver qué dice ahí. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿ok? Allí estará también vuestro corazón. Dijo Billy Graham, el dinero como siervo es bueno, pero como amo es malo. Porque el dinero esclaviza a la gente. Caen en afán de tener y descuidan hasta su salud y a su familia y muchas otras cosas comprometen por el afán. Qué tremendo es. Y el Jesús, le quiero decir, la única parte que usted consigue en la Biblia que él se dice que no le sirvas a dos señores es del dinero, porque el dinero se convierte en un Dios y hay que ser maduro para tener finanzas, porque es tremendo eso. Por eso, hermano Raúl Ávila dice, si hemos pasado procesos en este valle que hemos atravesado, ahora sé fiel a Dios en la abundancia que te viene. Gracias por el entusiasmo. Sé fiel a Dios en la abundancia que te viene. Aleluya. Seguimos el texto. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también tú. Entonces, el asunto no es lo que tienes. El asunto es cómo tú lo tienes. Porque como dijo Billy Graham, el dinero como siervo. Cuando a mí me están hablando de finanzas, yo no estoy pensando en bienes míos personales. Estoy pensando en proyectos que queremos desarrollar. Alguien me dijo, yo soy apóstol, que a usted le dan $1.000.000 y usted sabe. Y yo, sí, démelo para que te vea. Ya los tengo distribuidos. Ya, dentro de la perspectiva de servir, ya tengo distribuido. ¿Qué voy a hacer? Demasiadas cosas tenemos que hacer. Y no es para decir, ahora voy a echar lujo. No, es para cumplir con propósito. ¿Y sabe qué? Estoy aprendiendo a vivir de las añadiduras y me va bien. Me va bien. Las añadiduras son suficientes, no necesito más, pero necesito los reales para cumplir con el propósito de Dios. Gracias por su amén tan fuerte y poderoso que me entusiasma. Oye, entonces hay una advertencia. No pongas tu mirada ni tu esfuerzo en lo tierra. Al final de cuentas dijo el rey Salomón, que dijo, no ha habido hombre más rico que yo antes de mí. He tenido de todo. Pero me puse a pensar, dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, que si el que me hereda es un insensato, ¿a dónde está mi esfuerzo? Se pierde. ¿Por qué? Porque te heredó un insensato que no tiene visión, que no tiene revelación, que no tiene principio, y todo lo que tú te ganaste te lo gastó como el hijo pródigo. Pero qué tremendo es cuando creamos nuestros hijos con principios y con valores. Entonces quiere decir que lo más preciado, lo más valioso que tú das a tus hijos no es el dinero, sino los principios, porque el dinero se puede perder, los principios no. Los principios guardan su vida hasta la muerte. Ese es el principal tesoro que nosotros le damos a nuestros hijos, nuestros principios y valores, por supuesto representados por nuestra propia vida. Que ellos realmente certifiquen lo que estamos hablando. ¿Ok? Estamos hablando de tesoro, estamos preparándonos para agarrar billetes del bueno. Gracias por 4 o 5 amén. Espero que vean una bendición. Estamos preparándonos para una gran bendición. Seguimos del versículo 22. Todavía no entraba en el tema, Padre, en el corazón del tema. La lámpara del cuerpo es sus ojos. Así que si tus ojos es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tus ojos es maligno, tu cuerpo está en tinieblas, y la tiniebla es donde opera Satanás. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no será la misma tiniebla? Satanás es el príncipe de la tiniebla. Si lo que tú ves por el Facebook, por Instagram, que lo que tú ves por televisión,
Si lo que tú ves es tiniebla, tu cuerpo se está llenando de tiniebla, de oscuridad. Y tenemos que ser cuidadosos para que no embarres tu vida con la basura y contamine la luz que hay en ti. Porque las tinieblas es la intervención y la lámpara del cuerpo son los ojos. Cuida lo que entra por tus ojos, porque lo que entra por tus ojos determina la luz que alumbra o la tiniebla. Quiere decir que nos hace ver que tengo que ser cuidadoso. Estamos preparándonos para una gran bendición. Aleluya. Versículo clave 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Y os estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos, y a Dios y a la riqueza. No hay una vida dividida, o es uno o el otro. Entonces nos estamos preparando para una gran bendición. Aleluya. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas. ¿Quién habéis de comer o qué habéis de vestir? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida mayor que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen el granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunta. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, comen, crecen y trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, como una referencia con toda su gloria, se vistió así como algunos de ellos. Y sigue diciendo, y si las hierbas del campo, ay, mañana se echa en horno, y Dios las viste así, no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe, y reprende la poca fe. No os infanéis, pues, diciendo, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? Si viene el bolso de él, si viene la bolsa, no. ¿O qué vestiré? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe de qué tiene necesidad de todas las cosas. Hay algo que me sacó la cédula. Venga usted, síguelo. Mas buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te las dará. Ese es el versículo clave. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos orando, ese mismo capítulo dice, el que pide se le da, el que busca hallará, el que toca se le abrirá. Porque dice, pedid y recibiréis, buscad y os hallaré, tocad y os abrirá. Porque el que pide se le da, porque el que busca hallará, y el que toca se le abrirá. ¿Y saben la clave de esa oración? Dice, porque si le pidieres al Padre el Espíritu Santo, Él te lo dará. ¡Wow! Cuando usted entiende la persona maravillosa del Espíritu Santo y lo que estamos aprendiendo a orar, tenemos que entender que tenemos que orar conforme al Espíritu Santo. Dice su palabra en Romanos 8 que el Espíritu Santo gime con nosotros con gemidos indecibles. Cuando yo voy a adorar a Dios, aún le digo, Espíritu Santo, quiero adorar a Dios, y me pongo en sus manos, porque dice que la hora es
que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y humildad. Y de tales adoradores busquen el Padre que la adora. Quiere decir que está hablando de una intervención del Espíritu Santo para poderlo adorar. ¿Ok? Ese es el orden de Dios. Aleluya. Ahora bien, qué tremendo es, porque cuando usted conoce el ministerio del Espíritu Santo, va a entender que usted depende totalmente de Él. Y nosotros, como iglesia, eso es un énfasis, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Gracias por los dos amén. Gracias. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque la llenura del Espíritu Santo es que amaina nuestros estados emocionales y el control del alma, de la razón y de las emociones. El Espíritu Santo es que tome dominio y control de nuestras áreas temperamentales para no reaccionar de una manera u otra en la obra de la carne. Pero dice él que busquemos al Espíritu Santo. En este contexto está hablando de la palabra de la manifestación del Espíritu Santo. Dice que oremos por él. Ahora, esa manifestación ya vino el día de Pentecostés y está en nosotros. ¿Está en nosotros el Espíritu Santo? Ajá. Entonces quiere decir que esa manifestación del Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero porque los que en mí creen, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces hay que sacarle las represas, destrabarlo. Yo quiero invitar a que usted ore al Señor, y lo vamos a hacer diciendo: Señor, manifieste en mí tu Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo, de ti. Cuando vemos tanta proliferación, le estoy descubriendo hasta mis motivos de oración. Cuando usted ve tanta maldad proliferarse, cuando usted ve realmente las redes sociales, cuando usted ve una cantidad de elementos en nuestra realidad presente cada día, pareciera que la voz nuestra se disipa, no es oída. Pareciera que tu voz es aturdida y no se oye. Y veo, Señor, que nuestra voz se hace tenue ante un sistema que aturde. Y cuando yo veo que esas voces quieren aturdir la voz de la iglesia, yo le digo: necesito una intervención sobrenatural de tu Santo Espíritu. ¿Por qué razón? Porque solamente por tu Espíritu podemos apagar la voz de un sistema que aturde y que pongamos en pregón la voz poderosa del Espíritu Santo de Dios. Y le digo: Señor, eres tú. Yo quiero invitarlo a usted de esa parte, a buscar al Espíritu Santo desmedidamente, y que tu oración, mucho más que estar pidiendo otras cosas, pide la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dame la llenura y envívame a una experiencia nueva. Vívame a vivir una experiencia fresca, una experiencia renovadora, una experiencia vivencial. Sácame de la indiferencia, sácame de la frialdad, sácame del desaliento, sácame de la flojera espiritual. Sácame, Señor. Enciende mi vida como el fuego. Enciende, Dios, Señor amado. Renuncia a la apatía, renuncia a la indiferencia, renuncia a la frialdad, renuncia al desaliento, renuncia a la flojera espiritual. Y pídale: Señor, dame una experiencia nueva cada día. 3 oraciones le hago todos los días a mi Señor. 3. Te las dejo ahí. Primero, Señor, dame una mayor comprensión, entender tu voz con claridad, una mayor sensibilidad para escuchar tu voz. Número 2, un mayor entendimiento de tus diseños y tus propósitos. Dame entender con claridad lo que tú quieres que haga. Número 3, permíteme entender tu tiempo. Que yo me pueda mover en el reloj de tu porcelana mía, en los tiempos y sazones que están en tu sola potestad. Le pido a Dios, dame guía. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces venimos y conseguimos espacio vacío? Cuando pregunto, ¿cuántas personas nos viste? Eso pone al descubierto una indolencia nuestra, ¿sabes? Porque si alguien no vino es porque no hubo alguien que le invitara. Esas son nuestras migajas espirituales. Entonces, ¿qué ocurre? No tengo la oportunidad de vertigar la fe. Vengo simplemente a sustentarme de su gracia, pero no quiero compartirla con nadie. ¡Wow! Entonces, dice un libro de Charles Finis, referencias que desata la fe 1. Charles Finis, un hombre que entraba en Nueva York,
Un hombre que buscaba a Dios decididamente en oración. Y dice que Charles Finney un día llegó a una fábrica y una mujer lo vio y se burló de él. Y dice que Charles Finney ninguna palabra pronunció. Pero al ratico esa mujer decía: me siento mal, me siento pecadora, me siento mal. La que estaba a su lado, dije: yo también. Al ratico 200 mujeres estaban siendo redarguidas por el Espíritu Santo y dando su paso de fe. Charles Finney dice que cuando pisaba las puertas de una ciudad, empezaban la gente que estaban en los botiquines a dejar sus casas. Se iban a reconciliar con sus esposas, a pedir perdón. Y decían: ¿qué pasó? La gente se va de los bares, se van a sus casas. Dice alguien: Charles Finney está en la ciudad. La unción de Dios que operaba sobre Charles Finney provocaba arrepentimiento, convencimiento de pecado. Para mí eso es una referencia. Digo: Señor Jesucristo, así como Charles Finney, te pido que provoques en la cuadra donde vivo, cuando veo los altos parlantes sonando, música tridente, tarde, temprano, tócalo, Padre amado. Tócalo, Señor. Obra, Padre mío, para que ahora se convierta en alabanza para el gloria de tu nombre. Pasamos por las calles y vemos tantas cosas. Dios, Señor Jesús, nuestra voz se hace tenue, no se llega, nuestra voz se disipa en tanta bulla. Señor Jesús, levanta tu voz con una unción poderosa de tu Santo Espíritu. Danos un evangelio demostrativo, le digo al Señor. Danos un evangelio con evidencia. Cuando Juan mandó a preguntarle al Señor que si él era o venía en contra de mí, no le dijo: testigo, bueno, dile que sí, yo. No le dio concepto. Le dijo: vayan y le dicen a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mancos caminan, que los muertos resucitan, y que el evangelio del reino es predicado a los pobres. Le habló fue de evidencia. Necesitamos un pueblo que se levante con evidencia, que hable con evidencia, que traspare un mensaje con evidencia. Un evangelio demostrativo que revele realmente su gracia de Dios. Necesitamos realmente, Jesús decía: vosotros decís que los campos no están preparados para la siega, mas yo os digo que los campos están blancos para la siega. Pero dijo un pero, y sigue siendo el pero de hoy. Es siendo el pero de hoy. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Falta gente de compromiso, gente de responsabilidad con Dios y con las almas. Obreros que se levanten apasionados, y esa es mi oración. Despierta tus valientes, despierta tu iglesia, sácalos del conformismo, que hagan hambre de las almas. Dice Jesús, miraba las ovejas, las almas como ovejas sin pastor, y sentía compasión de ellas. Mi oración es: Señor, despierta un pueblo compasivo, que tenga sensibilidad por las almas, que tenga sensibilidad por los perdidos, que no pase por desapercibido ante alguien que tiene necesidad. Esa es mi oración. Empezando por nosotros, empezando por mí. Les digo: Padre, no me dejes ser un viejo decrépito, chocho. No me dejes envejecer espiritualmente. Le dije: Dios amado, vengo como el águila. ¿Saben? Les cuento de la experiencia del águila. Las águilas se remontan en lugares altos y empiezan a golpear sus picos y sus garras y su follaje, lo golpean con piedras hasta que les sale sangre. Y ahí se quedan, y algunas otras le llevan comida. Y esas aves, dice que hasta le salió el pico y le salió las garras y su follaje, y entonces emprenden su vuelo. Por eso dice la palabra: renovados como las águilas. Y de estos días le dije: Señor, vengo a golpear mi pico, y vengo a golpear mis alas, y vengo a golpear mis garras, porque yo no me voy a dejar envejecer. No, Señor.
Yo vengo para que me renueves en el poder de tu Espíritu, para que tú me des fuerza, para que tú me des vigor, para que tú me des fuerza. ¿Y sabes qué? ¿Usted sabe cómo mueren las águilas? Buscando renovarse. Porque en una de esas tantas veces que golpean el pico y golpean las alas y sus garras para ser renovadas, mueren. Qué hermoso es dar hasta las últimas fuerzas tuyas buscando cómo renovarte. Necesitamos gente apasionada. Necesitamos gente que tenga pasión, estudiantes, jóvenes, profesionales, que sean ciertamente como, que puedan reflejar la vida, ciertamente, como se me va el nombre ahorita, ya se lo voy a decir. Livingstone, un hombre con deseo de estudiar, apasionado. Le financiaron sus estudios en Inglaterra, pero estaba estudiando con un sueño, el sueño de irse a África, a ganar almas para Cristo, a ganar África. Y el día que se graduó de médico, los familiares de buena condición le ofrecieron montar en clínica y él dijo: no, mi sueño es irme hacia África, a compartir mi profesión. Y se fue a África. Y dice que en África tuvo que aprender el idioma y tuvo que andar personas que aún ebrias le enseñaron el idioma. Levantó hospitales, levantó colegios, levantó iglesias. Y tenía Livingstone 85 años, ¿sabes? ¿Y sabe lo que dijo? Yo le pido a Dios que yo un día pueda decir lo que dijo Livingstone. Dice que de rodillas le dijo: Señor, me siento plenamente realizado, porque todo lo que tú me pudiste para hacer, lo he hecho. Ahora te pido que me des por regalo llevarme a tu presencia. ¿Podremos nosotros un buen día, Señor, decir: me siento realizado, porque todo lo que vino en tus manos para hacer, lo he hecho? ¡Wow! Son personas que nos inspiran a uno, porque fueron gente que entregaron sus vidas. Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, del gran despertar en la India, enviudó 3 veces. Cuando hace su resumen a la misión que le estaba dando la cobertura: aquí hay esto, aquí hay enfermedades, aquí hay malaria, aquí se está muriendo la gente. Y el director de misiones dijo: ya está preparándose para renunciar. Mas dijo: hay almas que salvar. Y hoy por hoy la India, ese brote cristiano que se sostiene, se debe a un hombre que llamaron el padre de las misiones modernas, Guillermo Carey. ¡Wow! Son personas que te mueven, que te sacan y que te inspiran a querer ser como ellos. Entonces, mi oración es: Señor, levanta una iglesia en el poder de tu Espíritu Santo. Enciende la llama flameante. ¿Qué es lo primero que tú haces en la mañana cuando te levantas? Veía un video de este hermano chino, en japonés, tremendo, donde habla las adicciones que hemos tomado, los hábitos. Lo primero que tomamos es el celular, a revisar qué mensaje llegó, WhatsApp, o si me mandaron. Los segundos, a ver qué correo me llegó. Así no se hace un reino y así no se comuna. El Señor dijo: no te ocupes por el comer, por el vestir, por el afán y todas las cosas. Y nos habló de un orden donde está el éxito. Porque lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero en tu vida? Si tú no ordenas tu vida, si tú no organizas tu paso y no lo pones el primero, no tienes garantizada de éxito, para no decir otra cosa. Porque Él nos da los códigos del éxito. Y los códigos del éxito están ciertamente en que Él sea lo primero. Y no es que Dios quiere que sea lo primero, es que tú tienes que saber que lo primero es Dios por sobre todas las cosas. El primer servicio que tuvimos acá, yo me puse un traje que tenía tiempo bien bonito. ¿Sabe por qué?
Porque yo dije, voy a empezar el año en victoria y en bendición, y hoy me voy a poner bonito. Y me puse mi traje, hasta me saqué una foto. Porque ¿sabes qué? Tu día depende de tu mañana. Tu éxito depende de tu orden. Y tu año depende de cómo comienzas el año. Dependiendo cómo tú empieces la mañana. Y esas palabras las tomé también de este hombre, o las tomé algunas de ellas. Dependiendo que cómo empieces tu mañana, tendrás el éxito en tu vida. ¿Dónde está la bolsa que traje? Usted ya conoce esa bolsa. Ayúdeme a sacar los protestos. Con las redes sociales, con la comunicación, lo que está diciendo Julano, lo que está diciendo Pérez. ¿Y qué está diciendo Dios? Primero te enteras del chisme, de la murmuración, de la crítica, de los Facebook. Pero ¿qué dijo Dios? Y tu vida alimentándola como el hombre que tenía el perro negro y perro grande. ¿Se acuerdan? El perro blanco. ¿Se acuerdan? Esa ilustración. El hombre que tenía los dos perros. Tenía un perro blanco, un perro negro. Y los echaba a pelear. Y él determinaba quién ganaba. Cuando él quería que ganara el perro blanco, ganaba el perro blanco. Cuando él quería que ganara el perro negro, ganara el perro negro. Y más, díganos en qué consiste ese secreto. Que siempre gana el perro que usted quiere. Y es fácil. Cuando yo quiero que gane el perro negro, le doy comida y no le doy comida al perro blanco. El perro blanco está débil, el perro negro lo vence. Pero cuando yo quiero que gane el perro blanco, no le doy de comida al perro negro. El perro blanco está fuerte, el perro negro está débil, y entonces el perro blanco lo vence. Moraleja: con lo que tú alimentes tu vida, con eso vivirás. La alimentas con las redes, con las comunicaciones sociales, con la televisión. Se dice que el promedio del venezolano de televisión son 4 horas diarias. Padre querido, eso es pecado. Es que no la veas. Razón, controla lo que tú ves. Entonces, ¿cómo vas a levantar vuelo un águila? ¿Cómo vamos a alcanzar el propósito? Con una vida de mediocridad espiritual y conformidad espiritual. ¿Cómo vamos a alcanzar realmente esos logros? Miren, yo pongo testigos, siempre tengo un cuidado. Y uno de los cuidados que tengo es que tener moral cuando predico. Yo no le predico a usted algo que no estoy tratando de vivir. Cuando yo le digo a usted algo es porque si no lo he logrado, estoy haciendo lo posible por lograrlo. Porque quiero tener moral en lo que hablo. ¿Sabe qué? Ahí tenemos a José Cadena, José Cadena de testigo, Esperanza, Benítez, y no sé cuántos más pudieran ser testigos de esto. Cuando nosotros empezamos a fundar esta congregación, hicimos 2 campañas, pero la más que se consolidó fue la segunda entrada en la Juan 23. Vinieron los bomberos porque avisaron que había un incendio. Y cuando llegó, dijeron: aquí lo que son un poco evangélicos cantando, aquí no hay incendio. Esta iglesia nació con fuego. Un testimonio de fuego en la calle. Un testimonio de fuego. Una iglesia que ha nacido del ayuno y de la oración y de la vigilia. El Roble es testigo de lágrimas y llantos, ayuno. Las muchas cosas que hemos hecho en toda Venezuela, las hemos hecho en la ciudad. La ruptura de pactos, ruptura de maldiciones, actos proféticos, todo lo demás. Y eso lo hemos transferido al mundo. Por eso en uno de los capítulos del libro dice: de ciudad bendita, tierra de gracia. Donde empezamos que todo lo que hemos hecho en Venezuela nació aquí. Hay cosas que digo, pero lo digo deseando ser guardadores de la humildad. No tomar jactancia ni ver a los demás en poco. ¿Sabes qué?
Cuando un día yo le oraba al Padre que nos diera un nombre rebombante, así internacional, como vemos algunas organizaciones, danos un nombre así rebombante que suene. Me dice el Señor, yo no te mandé a fundar iglesia, la iglesia la fundé yo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y el nombre de la iglesia es el nombre de su fundador, Iglesia de Cristo. Él la fundó. Y me dijo, no te he mandado a formar denominaciones ni organizaciones. No, porque las denominaciones y organizaciones han capitalizado el fruto y han hecho torres de Babel para engrandecer al hombre. Mi reino no es horizontal, vertical. Mi reino es horizontal. Cuando lo meten en organizaciones se está haciendo una torre de Babel como muchos y han detenido mi crecimiento. El reino es horizontal, al norte, al sur, al este y al oeste. Por eso las casas se llaman casas de extensión del reino, porque el Señor dijo, vayan, toquen las puertas, sanen los enfermos, digan, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Por eso nosotros hablamos de extensiones de reino, porque cada casa es una extensión del reino. Son lenguajes que han nacido por el Espíritu. Y cuando me dijo, aposento alto no es una iglesia. Aposento alto, esto es profético, hermano. Aposento alto es un punto de partida. Porque en un aposento alto nació mi iglesia. En un aposento alto fue derramado el Espíritu Santo. En un aposento alto estaban 120 unánimes. Es un código, no cada quien por su lado. Unánimes, en el mismo sentir. Nadie decía esto es mío y ese uno, no había protagonismo en uso. Había unanimidad en el propósito. Y entonces eran 120. 120 fueron suficientes. Gente comprometida a buscar su rostro, a buscar su presencia, a asumir esto que estamos hablando. Y ahí se derramó del Espíritu Santo. Y le dijo, el aposento alto no es una iglesia. Aposento alto es un punto de partida. ¿Y sabes lo que me dijo? Porque a ti te mando que restaures el diseño de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva se caracterizaba por ser guiada por el Espíritu Santo. Usted lo ve en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice que Pablo, deseando entrar a Asia, el Espíritu Santo se lo impidió. Y aun queriendo, dice, le resistió. Pero tuvo una experiencia que vio un varón macedonio y él entendió la señal de Dios, pasa, calla. Las direcciones, la dirección. Hechos capítulo 13. Ministrando en oración y ayuno, habló el Espíritu Santo a la iglesia. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Y certificado por sus discípulos, maestros, dice ahí, ministrando esto desde el Señor en ayuno, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Luego dice, y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¡Wow! Romanos 8 dice, los que son guiados por el Espíritu, tales son verdaderamente hijos de Dios. Pablo dice en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 22 en adelante, velad por vosotros y por el rebaño, a los obispos, a los ministros, a los líderes, y al rebaño que el Espíritu Santo les ha confiado. ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia?
el Espíritu Santo. Entonces, como conozco por su gracia el ministerio del Espíritu Santo, me le cuelgo al Espíritu Santo que provoque un avivamiento, un despertar, una manifestación de su gloria. Yo voy a decir algo. ¿Cómo te vas a empezar este año? Porque yo me puse un traje. ¿Te vas a poner este traje? ¿Quién lo quiere? Porque dependiendo como tú comiences este año, terminarás. Si sigues con tus atuendos viejos, si sigues de la misma forma que has vivido, si no cambias tu forma de vivir, tus hábitos son renovados, tus tiempos cambiaron, andas con los trapos viejos, llenos de pegotes del pasado. Necesitamos una iglesia que se quite sus trapos viejos para ser revestido de lo nuevo. Tiene que botar lo viejo. Vístete con la elegancia de un rey. ¿Saben lo que representan los flecos? Las promesas, la palabra de Dios. El sacerdote vivía por la palabra. La mujer del manto que tocó del Señor, el manto no era que tenía virtudes y cualidades, tenía la unción de Dios. Pero esa mujer no conocía a quién cargaba el manto, pero sabía que era el manto del maestro. Y los flecos es un mandamiento que Dios le mandó, creo que si mal lo recuerdo, de Deuteronomio capítulo 6. Porque el arca, no todos podían poner el arca. Entonces Dios le da mandamiento a Moisés que hicieran un talí. Y el talí es un arca, es un templo. Porque como no podían entrar todos, el arca representaba la comunión con Dios. Y el fleco eran los mandamientos, las ordenanzas, porque ahí estaba la garantía del éxito. Escuchar en mi voz y guardar la palabra. Y la mujer cuando tocó el manto, estaba tocando la palabra. Y dijo, si yo tocar el manto, seré sana. Jesús dijo, ¿quién me tocó? Alguien me aprieta. Pero esa mujer reconoció al maestro por esto y tocó su manto porque sabía que ahí estaba representada la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mi identidad. Una de las cosas que tú tienes que pararte después de darle gracias a Dios por haberte regalado un nuevo día es reafirmar quién tú eres. ¿Quién tú eres? ¿Qué Dios ha dicho de ti? Dale gracias, reafirma tu identidad. Por eso le contaba ahorita que hablaba con mi hermano Sojo y decía, Señor, ¿será que estoy cayendo en repeticiones? Después vino una voz que me dijo, no, es necesario que tenga pendiente y presente todas las cosas que he hablado sobre ti y de ti. Porque es tiempo que veas que lo que dije de ti y lo que he hablado de ti lo veas cumplido. Wow. ¿Cómo te paras? ¿Con ese traje? ¿O como un rey? ¿Cómo te expresas cuando te paras?
con quejas, con dolores, agarrar el celular lo primero y a ver qué se dijo. ¿Cuál es la primera expresión de tus labios cuando te paras? ¿Cómo piensas tú? ¿Cuál es lo primero en tu vida? Porque dependiendo de cómo empieces el día, lo terminarás en la tarde. Piensas en situaciones, en afanes, ocupaciones, cargas, tendrás un día estresado. ¿Por qué? Porque dejaste que el primer contacto que tengas no fue con Dios, fue con el mundo que te rodea. Y cuando el mundo te rodea, gobierna el mundo, no Cristo Jesús. Porque tú dejaste que te gobierne el mundo. Porque lo primero que entendiste fue la voz del mundo antes que la voz de Dios. Y como tú escuchaste la voz del mundo, el mundo te gobierna. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, mas yo he vencido al mundo. Estamos trabajando con un mundo vencido. Pero cuando tú le pones cuidado al mundo, el mundo te vence. La información te vence. El entorno que nos rodea te vence. Porque tú estás atendiendo en prioridad al mundo y no al Señor. ¿Cómo comienzas este año? Porque dependiendo cómo comience el año, terminarás el próximo año. Si tú sigues de la manera que has venido y hay un cambio en tu vida, de la misma manera terminarás y no verás éxito. No verás éxito. Porque tu vida está determinada en que tú rompas tus esquemas de un pasado, traje viejo, y te coloques ropa de sacerdote y rey. Porque somos reyes y sacerdotes. Y se acuesta contigo es una princesa y el que se para es un rey. ¿Qué debe hacer el rey? Y si tú eres rey por aquel que te dio un reinado, lo primero que tienes en tu vida es el rey. El pastor nos habló de la primicia. La primicia no es un acto religioso de la ley. Hay gente que ni tiene pastores ni nada y está sacando las redes y confunde a los cristianos que no tienen congregación. Que no es necesario sentarse, que no es necesario existir una iglesia, que no es necesario... Todas esas cosas salen. Y así hablan también de muchas cosas como son las primicias. Sí, porque nosotros no perseguimos religiones ni nada por el estilo, ni estamos proclamando, ni estamos atribuyendo facultades a esto. Eso es una representación simbólica. Pero ¿sabe qué? Yo me puse hoy mi anillo de matrimonio. Porque este anillo representa para mí un pacto. Que lo único que puede romper este pacto es la muerte. Porque lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y si Dios quiere separarlo, que disponga de alguno. Pero no soy yo. Pero ese anillo representa un día que delante de Dios, hace 43 años, comprometí mi vida. Y que de ese compromiso dependen las muchas cosas que Dios quiere hacer. Que no voy a fracturar una continuidad generacional por alguna actitud contraria que yo voy a tener. Entonces tomo el capítulo 5, versículo 6 del libro de Hebreos, sácalo. Ese es uno de mis textos preferidos. De hecho, mano, ¿qué dice Hebreos 5:6? Como también dice esto, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sigue. Y Cristo, ese es el 7,
Este es mi texto. Y Cristo, en los días de su carne, cuando era humano, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas, aquel que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Señor, mientras yo esté en este Caravaggio, este cuerpo de muerte, clamo al único que me puede librar de cualquier escenario, pruebas o tentaciones que quieran comprometer mi vida. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentaciones. Y todos estamos expuestos a la tentación, porque su palabra dice que Cristo fue tentado en todo. Yo no soy la excepción. Pero Jesús dio el código de cómo resistir las tentaciones. Velad y orad para que no entréis en tentaciones. Cristo resistió y clamó a aquel con lágrimas, clamor, el clamor, aquel que él podía librar de la muerte cuando era humano, y siendo humano fue librado, y ahora vino a ser sacerdote por nosotros y ruega por nosotros. Agarra ese código. La único método más hermoso para hacerle frente al diablo y a los demonios y a la carne es la oración. Sé que todos los que hemos querido servir a Dios pasamos por tres cosas. Todos, el que quiera tener éxito va a pasar por esas tres cosas. Los deseos de la carne, ofertas, acosos, propuestas indebidas e indecorosas, pornografía. Eso va a venir. Los deseos de los ojos, codicia, tener más. La enfermedad que ha afligido este cuerpo ha sido la codicia. Quiero más y más y más y más. Y el tercero es la vanagloria de la vida. Quiero ser reconocido, quiero ser famoso, quiero que me aplaudan, quiero que me den una posición en todo. Vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tenemos que atravesar las tres. Cuando yo tuve mi proceso, ya más de 3 años en Mérida, el Señor me ministró, dijo: has pasado por el desierto, pero no habías pasado por Getsemaní. En Getsemaní, Jesús exterioriza sus emociones y dice: mi alma está afligida hasta la muerte. Y yo le dije: Señor, estoy afligido. Lo primero es que revisé mi vida. ¿Por qué yo así? Señor, ¿por qué? Y escuché su voz: has pasado por el desierto, pero no habías pasado por Getsemaní. Y vi que estaba pasando por Getsemaní. Pero después de esa muerte viene la gloria. Hay que morir a nuestros intereses. El Señor quiere reinar, pero tiene que derribar tus reinos. No pueden haber dos reyes: o reina él o reina tú. Es necesario que tú pongas, como dice Apocalipsis, tu corona ante él. Diga: yo me despojo, como David. Cuando David se desnuda, se quita los atuendos, no era que quedó chido en pelota, como dicen en los Andes. No, es que se quitó su investidura de rey. Porque él dijo: delante de ti no hay otro rey. Y se quitó todo, porque estaba magnificando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted tiene que despojarse de sus vestiduras, empezar a danzar, reconociendo que Él es la máxima autoridad en su vida. Eres lo primero en su vida. Yo le digo a mi Dios, y se lo digo muchas veces:
lugar de mi vida no es negociable. Mi esposa, mis hijos y tu iglesia estarán en cualquier lugar haciendo cola a ver qué lugar te toca, pero el primero no es negociable. El primero te pertenece a ti. Esas cosas las aprendemos de desiertos, porque pasé un proceso hace muchos años, que quise abandonar aún el ministerio por las muchas cosas. Y entonces estaba sentado en la cabecera, en la cama. Estamos recién mudados por estos lados, era la segunda entrada. Y empecé a decirle, Señor, no sigo esto, mira esto. Le hice una lista larga. Escucho su voz que me dice, ¿me amas? ¿Me amas? Me zumbé de rodillas. Y wow, Señor, ¿cuántas veces te digo que te amo? Ahora como un cobarde quiero abandonar. Y me dijo, para aquel entonces pertenecíamos a una organización. No es por amor a la organización porque ella te falla. No es por amor a la iglesia porque ellos también te fallan y te defraudan. No es por amor ni siquiera a tu esposa ni a tus hijos porque ellos también te defraudan. Es por amor de mí. Yo nunca te defraudaré. Yo nunca te fallaré. Jamás. Wow. Servirle a Dios hay que tener motivaciones correctas, porque lo más que te rodea es ingratitud y desprecios a veces de mucha gente. Cuestionamiento, señalamiento, calumnia. Le he preguntado a algunos de las muchas cosas que se dicen, dime cuál fue verdad. Porque cuántas cosas se dicen, pero dime tú de las que dicen cuál han sido verdad. Bienaventurado. Estamos en un tiempo profético, una palabra reseñada. Me llevaría más tiempo decirle muchas cosas, pero el día del clamor por Venezuela hubo un texto que creo que lo puede buscar en dónde está la oración del día del clamor. Esa oración se inspiró en el capítulo 4, versículo 17 del libro de Daniel. Búsqueme un momentico, por favor. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan las vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Con ese texto construimos un tribunal de justicia para pedir la intervención de Dios. Para buen entendido, obra, palabra. Los actos proféticos no son conceptos religiosos ni tienen alguna influencia en ellos. Son actos de justicia. Buscad el reino de los cielos y su justicia. Muchas cosas han pasado en Venezuela y seguirán pasando. Pero después que vino el deslave de Vargas, una cantidad de pastores, como aproximadamente 38, hubo un sentir de ir a orar al Ávila. Venían unas elecciones muy comprometidas, donde la opinión internacional las descalificaba y no daba garantías de ello. Había un ambiente muy tenso en la nación ese día. Y percibimos hoy orar allá en el Ávila, donde está el Humboldt. Subimos hasta cierta parte y luego tuvimos que caminar. Contratamos Toyotas 4x4. Y luego que llegó hasta donde llegamos, porque el camino estaba destrozado por el del AVE, subimos caminando y llegamos. Y dijeron, ¿a quién le entregamos que la coordinación de esta actividad? Y dijo el apóstol Linerio, que ya está en la presencia de Dios, bueno, Alberto, que se encargue de eso. Está bien, me puse a orar. Señor, dame la estrategia. Y cuando llegamos a ese día a orar, hermano, ya vamos a reconciliar el país con Dios. Algunos que son del norte, del oriente, van a representar todo lo que es oriente, otros van a occidente, otros centro, vamos a orar.
Y cada uno formando 4 puntos cardinales, nos vamos de rodillas a orar por nuestro lugar. Luego dije, vamos a tomar la cena del Señor, pero de una forma diferente, distinta. Vamos a tomar el vino y vamos a tomar 3 trocitos de pan. Fue la primera vez que hice eso. Después lo he hecho en otras ocasiones bajo la guía del Espíritu Santo. Le dije, la primera pan vamos a compartirlo como solemos hacer el pan, tomamos la cena del Señor. El segundo pan vamos a compartirlo los unos con los otros, porque la palabra dice que compartían el pan los unos con los otros y Dios añadía que hay que ser sal. Eso está en Hechos capítulo 4. Y el tercer pan vamos a tomarlo simbólicamente, porque nuestra iglesia está muy fracturada en todo el país y vamos a hacer un acto profético donde vamos a proclamar que la iglesia de Cristo se une en Venezuela. Bajo una atmósfera tremenda por el Espíritu Santo, juntamos los pancitos y empezamos a vertir, Señor, tu sangre que nos hace hijos tuyos, redimidos por la sangre de Cordero. Quebrantamos toda división, apatía y diferencia en tu iglesia. Provocamos, Señor, la unidad de la fe en tu iglesia, que tu iglesia se integre. Y eso fue bajo una atmósfera saturada de su presencia. Y dijimos, vamos a hacer una semilla de fe. Y vamos a sembrar una semilla por la unidad de la iglesia en Venezuela. Hicimos un hueco y metimos ahí esa bola de pan mezclada con vino. Empezamos a orar por su iglesia, por su pueblo y por su unidad. En ese momento que estamos terminando de orar, hay un pastor que ya partió con el Señor. Este año fui a ministrar junto a mi esposa allá en la compañía de Lucas, allá en La Vega, pastor Alexis Montero. Y me dijo, ¿sabes que me están avisando ahorita que hubo un movimiento telúrico de baja intensidad en Caracas? Digo, ¿en qué momento? Dice, ¿a qué hora? Exactamente cuando estábamos sembrando la semilla, hubo un movimiento telúrico. Esos actos proféticos son actos de fe, que no es donde yo expreso mi deseo. Acuérdense que yo les he hablado de lo que son los ciclos de Dios. Dios no lo puedo meter en los relojes, pero sí Dios te muestra el ciclo. Y los ciclos representan un nuevo tiempo. Y hay señales que se están cumpliendo de un nuevo tiempo, ¿sí? Y el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, la puerta que yo abro nadie la cierra, y la puerta que yo cierro nadie la abre. Está hablando de un ciclo que se apertura. El pueblo de Israel llevó su tiempo y lo abortaron por la dureza de su corazón y la dura cerviz. Y ese tiempo fue prolongado 40 años después de lo que la palabra profética tenía que cumplirse, pero hubo una demora hasta que se cumpliera 40 años después para que ellos entraran. Pero la palabra tenía que cumplirse. En Venezuela se cerró el ciclo por causa de la obediencia de su pueblo. Pero en este momento ese ciclo está siendo abierto. Y la palabra profética que no se cumplió, ahora llegó el tiempo de su cumplimiento. Yo decía que hay que orar a Dios, que si nosotros vamos a consagrar, iniciar, la haga proclamando y confesando ese nuevo tiempo. Y esa oración, como estoy ilustrándola con actos que se empieza a temblar la tierra, luego nosotros vamos a orar para que de alguna manera se desate esa bendición. Tal vez me queda feo a mí decirle lo que le voy a decir. Lo apostólico lo profético es revelación del Espíritu. Lo apostólico es fundamenta lo profético. El profeta está en revelación, el apóstol fundamenta la revelación. Cuando Jesús pregunta, ¿qué dicen los hombres de mí? ¿Qué es Juan el Bautista? ¿Qué es Jeremías? ¿Qué es uno de los profetas? Y ustedes, Pedro tiene una revelación.
tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque eso no te lo reveló carne y sangre, eso no viene por sentimiento humano, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que Dios estaba revelándole a un apóstol un fundamento. En esta roca edificaré mi iglesia. Roca. Cristo la roca. Pero le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino. Es decir, fundamento mi iglesia y tú vas a aperturar ese tiempo del reino. Y Pablo como hombre alcanzó mucho más que lo que Pedro pudo haber hecho. Pero Pedro fue el que abrió las puertas de todo. Abrió las puertas del evangelio porque fue el que se levantó en el día de Pentecostés. Fue el que dio testimonio con Pedro y Juan en todas las calles. La puerta de los gentiles la abrió Pedro, capítulo 10 de Hechos, cuando se convirtió Cornelio. Él abrió las puertas. Y esta pastora que me tuve el domingo pasado, cuando estuvimos en Clamor y hicimos la presentación en Los Teques, le dijo, apóstol, quiero decirle algo. Usted va a tener que recorrer toda Venezuela. Porque el Espíritu me dice que a usted Él le entregó la llave. Y hice una oración el domingo conforme a esa gracia para abrir puertas. Entonces son cosas que Dios en su gracia dice. Y Diana Clave, el día de haciendo el clamor por Venezuela, que ya tendremos próximamente una reunión, es un diseño para abrir puertas. Y tendremos que ir a muchos lugares con esa gracia para abrir puertas del reino. A ti te doy las llaves del reino. Y el reino son los diseños de Dios. Yo deseara que Dios te guíe y que esta primicia de este año sea un lenguaje profético, que usted pueda expresar su fe y pueda hacer algo que represente lo que será este año para usted. Porque así como usted comienza el día, terminará la tarde. Y así como comience este año, terminará este año. Ocúpese de usted como persona. Ocúpese de su casa y su familia. Ocúpese del propósito que Dios le ha dado. Haga algo. Primero, damos el lugar a Él que le corresponde. Busca primero el reino. En el reino está su gobierno. En el reino están los códigos. Lo demás se te da para añadidura. Aprenda a vivir por las añadiduras, porque en el reino está todo. Colóquese sobre sus pies, por favor.